Mateo capítulo 13, verso 10 al 17. Y le damos lectura, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Y dice así: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurado vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oí y no lo oyeron. Amén. Acá vemos, hermano, que el Señor a sus hijos no les encubre nada. En esta ocasión, hermanos, los que preguntaron fueron los discípulos. O sea, los alumnos, los que andaban aprendiendo, preguntaron. Eso es bien importante, hermanos, que nosotros no nos quedemos con dudas en algunas cosas que no comprendamos. Es bueno, hermanos, asegurarse de las cosas, porque cuando uno no sabe, cuando uno no entiende, comete errores. Yo no sé, hermanos, cuál fue su experiencia académica, sea el primer grado, el segundo grado o tercer grado que hayamos hecho, hasta donde el Señor nos concedió, hermanos, estudiar. Pero un ejemplo muy claro, hermanos, ahora que algunos ya podemos leer y escribir, podemos dialogar, digo yo, ¿verdad? Pero recuerde usted que no comenzamos así cuando éramos niños. Nos empezaron a explicar, hermanos, de qué manera podíamos formar palabras. Lo básico era aprenderse las vocales. Posteriormente, hermanos, el abecedario. Mire qué bonito es cuando el ser humano empieza a conocer, a comprender, agarra conocimiento, hermanos. Si lo vemos desde ese punto de inicio, en el cual nosotros empezamos a adquirir conocimiento básico, nosotros nos emocionábamos. Porque cuando ya empezamos a leer, hermanos, andábamos viendo cualquier rótulo, viendo qué ruta era, qué número decía, y andábamos leyendo todo. Entonces, hermano, entra una emoción en el niño cuando él empieza a leer. Pero no basta hasta ahí nomás el aprendizaje. Dentro de, hermanos, de los alumnos siempre hay gente sobresaliente, hay niños sobresalientes. En la matemática, por consiguiente, qué bonito es, hermanos, la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Y cuántos de nosotros acá podemos dividir? Pero nos enseñaron. Ahora, ¿cuántos de los que estamos acá podemos sumar?
la tabla del 1, sumar la tabla del 1. 1 más 1, 2. Y así sucesivamente. Y qué bonito cuando a uno le explicaron y empezó a entender las cosas. Yo recuerdo que cuando estábamos estudiando, hermano, no sé cuál fue su método, no sé cuál fue su técnica, pero me levantaba yo a las 4, 5 de la madrugada, decir 2 por 2, 4, 4 por 4, 16, y así, y repetir, como que queriéndomelo grabar en la mente. Su método no sé cuál fue, hay muchos métodos de aprendizaje, pero qué bonito cuando uno, hermanos, después de repasar algo, se le graba y ya no le tiene miedo, hermanos, a una operación, ya no le tiene miedo, hermanos, a un problema. En ese aspecto, el ejemplo que les estoy poniendo, porque como uno adquirió conocimiento y aprendió, ya no le tiene miedo a los números. Entonces, hermano, hablar de conocimiento es muy especial. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros podemos nadar? Yo no puedo nadar y dicen que es fácil. Los que ya pueden es fácil, pero yo que no puedo, hermano, yo quisiera. Pero para aprender hay alguien que me tiene que enseñar. Mire, ponga su cuerpo así, respire de esta manera, tranquilícese, no se aflija, empiece a mover aquí y ahí empieza el instructor. Entonces, para que nosotros en esta vida hayamos tenido mucho conocimiento, lo tengamos y estamos adquiriendo más con la ayuda del Señor, ha sido necesario pasar por mucha escuela. Ha sido necesario, hermanos, aprender. Pero, ¿cómo es que uno aprende más luego? ¿Cómo es que uno aprende más luego? Si comprende lo que se está explicando de parte del maestro. Si se comprende, ahí es que se aprende más luego. En un aula, hermanos, hay 50 alumnos y el profesor le está explicando, va de paso y va a la carrera dictando y borrando y vamos con la otro ejercicio, pero de todos, no todos captan lo mismo. Y dentro de ellos siempre hay uno que sobresale y capta al 100% y esta persona lo entiende así como el profesor, como el maestro, y él no se preocupa y cuando vienen los exámenes bien contento. Y hay muchos que por mucho que abran los ojos, por mucho que hasta ni pispilean, hermano, no se les queda porque no logran comprenderlo. ¿Qué problema es eso, hermano? No sé si usted alguna vez, a la edad que tiene, se ha soñado que está en el instituto, se ha soñado que está en la escuela, se ha soñado que está haciendo exámenes, y aquella aflicción, pero gracias a Dios solo era un sueño, ya tiempo que no estudio, dice. Pero qué preocupación da cuando uno no entiende algo que la mayoría lo puede, y que todos ingresaron al mismo tiempo. Primero, segundo, y todos van pasando a diferentes grados, pero el grupo ahí va, algunos que medio, otros que entienden fácilmente, otros que les cuesta, pero ahí van todos. Pero ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es la recomendación, hermanos, para que no nos quedemos atrás cuando hay algo que no se entiende, para sentirnos satisfechos de la enseñanza o del aprendizaje que estamos recibiendo, hermano? Es de preguntar. Porque lo que sucede es que la mayoría de alumnos, el ejemplo, porque aquí habla de discípulos y del maestro, la mayoría de alumnos, el profesor dice después de que enseña, ¿entendieron? Pasemos a lo siguiente, y nadie dice nada, aunque muchos no entendieron, sea porque tiene vergüenza o porque le da igual, porque sabe que va a pedir copia. Entonces, hermanos, pero qué bonito es estar seguro que se entendió. Entonces, cuando la persona alcanza ese nivel de comprensión, cuando aquella persona entiende, no se le dificulta. En esta ocasión, miren, los discípulos, ellos preguntaban, hermano, ¿es necesario que nosotros dentro de la obra, hay cosas que no las entendemos? Somos amigos, somos hermanos, es necesario preguntar.
Hermano, ¿y por qué? ¿Y por qué en esta doctrina no se celebra el cumpleaños? Yo quiero saber una pregunta, no tenga pena, pregunte por qué es que no se celebran los cumpleaños en la doctrina apostólica. Pero la mayoría, cuando alguien les hace una pregunta de sus parientes, de sus amigos, de sus familiares, hermano, de cualquier tipo de persona, le hace una pregunta y le tiene una emboscada y le dice: ¿usted por qué no celebra el cumpleaños? Que no le dan gracias a Dios. Y dice: es que los hermanos dicen que no hay que celebrarlo. Mire cómo responden. Se lavan las manos. Es que los hermanos dicen que no. ¿Acaso no entiende usted por qué no se celebran los cumpleaños? Entonces, si no se entiende esa parte de la doctrina, es bueno acercarse a un ministro y decir: hermano, así, pero para que yo entienda, ¿por qué no se celebran los cumpleaños? Y han habido mensajes doctrinales de esto, cuando en las vigilias se desarrollaban, hermanos, los cultos de enseñanza. Han habido muchos mensajes. Y a las alturas hay alguien que lo celebra de escondida, o en muchas congregaciones lo celebran, es porque lo hacen porque no entienden. Entonces es de perder la vergüenza y decir: mire, ya tengo tantos años de estar en el Evangelio, pero yo quiero saber para concebirlo, entenderlo, y entonces a capa y espada lo defiendo, y como yo ya lo entiendo, tampoco lo voy a practicar. Es un ejemplo que les pongo yo. Y ahí puede haber otras preguntas. Mire, y en la doctrina apostólica, ¿por qué la mujer no toma ministerio? ¿Por qué no predica? Porque yo veo que hay hermanos que no tienen vocación, hay hermanos que a la fuerza van, hay unos que no se congregan. Y yo, si me permitieran, yo predicara, porque yo siento que tengo voz, tengo palabras y tengo ese talento para predicar. Porque mire cuántas hermanas predican en las iglesias reglamentarias. Pero ¿por qué es que no se predica aquí? Hay que hacer preguntas, no hay que quedarnos, hermanos, con las dudas. Muchas veces nosotros, porque tenemos pena, no, ya tengo tanto tiempo, va a ser que me va a dar pena, que van a pensar que he estado haciendo todo este tiempo, y si le hago esa pregunta, se me va a quedar viendo y me va a decir: hace tiempo que está usted en la congregación y hasta ahorita no entiende esas cosas. No, a veces por la vergüenza, hermano, como nosotros decimos abreviadamente, por la pena, estamos muchas veces ignorantes de muchas cosas. Entonces no, la pena hay que hacerla a un lado y hay que preguntar, aunque sea la pregunta más fácil que se pueda ver a simple vista. Miren los discípulos, hermanos, bien curiosos. Los discípulos dijeron: maestro, le dice, ¿por qué les hablas por parábolas? Esto ya estaba escrito del Señor, que Él en parábolas iba a venir a hablarles a las gentes. Esto ya estaba escrito. Pero ellos preguntaban, eran sus discípulos, estaban en aprendizaje. Nosotros somos discípulos del Señor, somos siervos del Señor, somos alumnos del Señor, somos sus hijos. Entonces, hermano, ¿qué hijo no le pregunta a su padre cualquier cosa que quiere averiguar, que quiere saber, que quiere que lo designoren, que lo saquen de la duda? ¿Qué hijo no le pregunta a su padre? Nosotros, hermanos, en cualquier cosa, demandémoselo al Señor. Y si el Señor, hermano, no le habla directamente, hay muchos hermanos dentro de la congregación que pueden compartir la respuesta a través de la palabra de Dios. Entonces acá, hermano, ¿qué sentido había, hermanos, de que el Señor anduviera hablándoles por medio de parábolas a las multitudes? Y cuando se acercaban los fariseos, cuando se acercaban los rabinos, el Señor ahí se abría en parábolas para con ellos. ¿Y cuál era el propósito? Es como que acá nosotros vengamos a hablarles en parábolas y otras parábolas. Qué bonitas las parábolas. Y había un rey, y había unos hijos y unas lejanas tierras y todo. Y qué bonito, ¿verdad? Un escenario. Pero ¿cuál es el mensaje? Entonces el Señor, hermano, hubo gente valiente y le dice: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros, Él les aclara. El Señor le da dos respuestas en una. Yo les hablo en parábolas a ellos para que no entiendan. Oiga, para que no entiendan. Él les hablaba la palabra en fórmula. Aquí dice más adelante, ¿cuál es el propósito por qué les hablaba? Pero a vosotros les dice, mire,
pero a vosotros os es dado saber los misterios. O sea que a través de la parábola, si el Señor no la declaraba, quedaba como un enigma. Ellos lo veían así, no exactamente, pero para que entendamos, yo les voy a poner el ejemplo. Quedaba como una adivinanza, que la adivinanza no es buena. Nosotros no practicamos la adivinanza, la adivinación. Nosotros no le podemos decir al hermano, adivine qué tengo aquí, hermano. Y si el hermano intenta adivinar, es peligroso, porque ningún adivino tiene parte en el reino de los cielos. Pero yo les pongo el ejemplo como un enigma, como lo que Sansón le dijo a sus padres, a sus rivales, a sus enemigos. Aquí yo les propongo un enigma, era una como adivinanza. Y les empieza a decir que el devorador salió dulzura, y del fuerte, y empieza a decir salió comida, y eso. Entonces, si el Señor solo se hubiese dedicado a hablar su palabra en parábolas, nadie hubiese entendido. El Señor declaraba parábolas, pero después iba a la interpretación. Y la interpretación el Señor se la daba a sus discípulos. Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. El Señor no le podía tapar los oídos. Mira, el Señor no le podía tapar los oídos a la multitud y solo abrírselo a los discípulos. Entonces, para que aquellos no entendiesen, así les hablaba, y a los discípulos les hablaba claramente y rectamente. Cuando le dice, el significado de la parábola del sembrador es esta, el significado de la parábola de las 10 minas es este, el significado de la parábola, y declaraba el significado. Y a veces los discípulos se apresuraban y le decían, ¿qué le quisiste decir con esto? Mire cómo preguntaban los discípulos. Nosotros muchas veces oímos la predicación y nos vamos y a saber si entendimos. Qué importante es entender. Es importante preguntar para entender. Dice la palabra, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermano, ¿y eso qué significa? Que si usted se emparenta mucho con la gente inconversa, que es más amigo con los inconversos que con la congregación, va por mal rumbo. Dice la palabra que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Posteriormente, el hermano o la hermana de tener tanta amistad inconversa, hermanos, está bueno hacerse amistad, pero para transmitirle la palabra, para compartir la bendición de Dios, pero ser amistad con los inconversos y unirnos a las costumbres de ellos, a las invitaciones de ellos, y nosotros, hermanos, vamos cediendo terreno a este tipo de personas, y las personas, en lugar de venir buscando la casa de oración, nosotros vamos buscando para el mundo. Eso no es bueno. Entonces la palabra del Señor a nosotros nos advierte, hermanos, por todas partes, nos aconseja, nos abre el sentido, nos alumbra. Entonces hay mensaje. El libro de los Proverbios está enriquecido de mucho consejo. Yo le estoy poniendo ejemplos, no es un mensaje, hermanos, directo de un tema. Aquí estamos hablando del propósito de entender la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de que nosotros entendamos la palabra de Dios? Miren, si nosotros entendemos la palabra de Dios, hermano, al pie de la letra, en nosotros va a haber un cambio. Cuando nosotros no entendemos, hermano, no podemos actuar. Y le dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Cuando una persona no ve bien, no distingue. Cuando una persona no oye bien, no distingue. Cuando una persona no oye ni ve bien, está mal. Va para San Miguel y va a parar para Huachapán, porque dio el número del bus equivocadamente. ¿Qué problema es no ver bien? Va para el centro y agarra el bus que va para Chalate. Qué feo es no ver bien. Yo vi que iba para el sur y va para el norte. Qué feo es no ver bien. Y qué feo es no oír bien. Le dicen sal y lleva cal, porque suena parecido, pero no escuchó bien.
Qué feo es no oír bien. Yo les pongo ejemplos muy sencillos. Entonces, así es la palabra de Dios. Cuando nosotros la entendamos tal como el Señor quiere que la comprendamos, entonces va a haber buenos resultados en nuestras vidas espirituales. Y dice, por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis. ¿Por qué no iban a entender aunque estuvieran oyendo? Porque les hablaba por parábolas. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los ojos y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Entonces, ¿cuál es el problema de no entender las cosas, hermanos? Volviendo al ejemplo principal, hermanos, académicamente hablando, cuando alguien no pasaba de grado, cuando alguien reprobaba los exámenes, es porque esta persona no había entendido, no comprendió. El resultado de eso fue pérdida de tiempo, pérdida de años. Se quedó pequeñito en el conocimiento. Siempre hay pérdidas cuando algo no se entiende, cuando algo no se comprende, hermano. Hay pérdidas, hay pérdidas. ¿Y qué pasa cuando una persona, según lo que dice aquí la palabra, no entiende ni ve, no percibe? Dice que esta persona al no entender no cambia. Y al no cambiar hay pérdida. Dice así, mire. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Cuando una persona no entiende la palabra de Dios, no se convierte, es la misma persona vieja. Cuando una persona no entiende la palabra de Dios, hermano, no cambia. He ahí el detalle de hablar claramente, sin anécdotas, sin chistes, sin fábulas, sin cuentos, sin leyendas, no, que la palabra, como dice Salomón. ¿Cómo dice Salomón? Veamos cómo dice Salomón. En el libro de Eclesiastés, veamos cómo dice Salomón. Al Señor le reclamaban aquellos y le decían, Señor, todos se están yendo, Señor, tú los corriste, Señor, se ofendieron. Y del Señor, hermano, las palabras de ellos, para los que tenían hambre y sed de justicia, la palabra del Señor era dulce, era agradable. Por eso se amotinaban, porque en Él habían palabras de vida eterna, en Él habían maravillas, en Él habían señales, hacía sanidades. Entonces, la gente que se aprovechó, hermanos, de la presencia del Señor, esta gente, hermano, sí supo aprovechar el tiempo. Pero los que se acercaban con intenciones solo de criticarle, con intenciones de prenderle, para esto no era de provecho, y ellos eran los que no entendían. Entonces, unos se alegraban, unos glorificaban al Señor, y otra parte criticaba y blasfemaba del Señor. ¿Por qué? Porque para unos era ofensa y para otros era grata la palabra de Dios. Figúrese usted, hermano, yo sé que usted y yo nos sustentamos, nos alimentamos, nos recreamos, nos deleitamos con la palabra de Dios, nos deleitamos. Yo sé que usted cuando lee la palabra del Señor, a veces si se penetra bien en la palabra de Dios, salen lágrimas muchas veces, porque la palabra lo toca a usted, nos toca a nosotros. Nos identificamos en la palabra y cuando estamos leyendo a solas, sin que nadie nos moleste, hermano, y hay cosas que entran a nuestra alma y nos sacian, nos fortalecen, nos consuela. Eso es cuando nosotros hemos sido amados conforme al propósito del Señor. Pero hay quien que la misma palabra le causa ofensa. Esto es para aquella gente que no entiende. ¿Qué decía Salomón? Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. O sea, son seguras, quedan bien ancladas, bien sujetas. O sea, la palabra de Dios hace un efecto especial. La palabra de Dios, hermanos, no falla.
La palabra de Dios transforma. Cuando dice aguijones y cuando dice clavos, es algo seguro, algo firme. Entonces, pero para otras personas es ofensa. Entonces, en este caso vemos nosotros, hermanos, que los discípulos decían, ¿y por qué les hablas? Les hablo así porque ellos son de duro corazón. Y el Señor en otra porción dice, no hay que darle la perla a los cerdos, ni el pan a los perrillos. Entonces, hermano, ¿y se acuerda usted cuando el Señor le dijo a aquella mujer, no es lícito dar el pan a los perrillos? Porque yo he venido a la casa de Israel. Se trataba de la palabra de Dios, se trataba del favor divino para el género humano. Aquella mujer, hermano, le pedía favor al Señor y no le hacía caso, hasta que al fin le dijo, grande es tu fe. ¿Por qué? Porque aquella mujer, sí maestro, pero aún de las migajas que caen de la mesa de su Señor, comen los perrillos. Se trataba del favor divino, se trataba del conocimiento, se trataba de las buenas nuevas, se trataba de la bondad del Señor. Y como esta gente, oiga, como los fariseos, los saduceos, los reyes de aquel tiempo no entendieron, por eso no se convirtieron, no cambiaron, no se arrepintieron, mucho menos se convirtieron. Mire qué bendición es. Cuando una persona dentro del evangelio no cambia, sino que siempre es el mismo viejo hombre, la misma vieja mujer, ¿qué está pasando ahí? Hoy sí estamos entendiendo. Es porque tal vez viene al culto y no entendió lo que dijo el predicador. Entonces, cuando alguien no cambia, algo anda mal. No oye. ¿Y sabe por qué no oye a veces? Porque nos dormimos. Y el mensaje quizás en ese día era para nosotros, el Señor hablando. Nos dormimos y durmiéndonos se nos cierran los oídos, ya no entendemos. Y como cuando nos dormimos cerramos los ojos también, pasamos mucho tiempo en los cultos, pero un porcentaje oímos solo cuando se leyó el texto, y ahí ya nos dormimos. Y no entendimos el mensaje del día miércoles, no entendimos el mensaje del día viernes, el del domingo, y a veces que no venimos, pasamos el año y no entendimos los mensajes de todo el año. Y por esa causa muchas veces seguimos haciendo las mismas prácticas, porque muchas veces el Señor nos habla directamente a nosotros. El hermano no se da cuenta de la vida que nosotros llevamos. Nadie sabe la vida privada de nadie, pero el Señor muchas veces o siempre, hermano, nos habla directamente al corazón y sabemos, eso es para mí. Pero cuando entendemos claramente el mensaje y no cambiamos, ahí hay otro problema. Duros de servir, hay desventaja también ahí. Entonces dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos, con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea, no hay una respuesta de parte de nuestro Dios porque la persona no pone de su parte. El Señor quiere que nosotros le obedezcamos a su palabra para posteriormente vienen las bendiciones. ¿Qué dice 2 Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro, mire el proceso que lleva. El Señor nos demanda algo a nosotros para que de parte de Él venga la bendición. Primeramente, humillación delante de Dios. Oremos, busquemos su rostro y nos convirtamos de nuestros malos caminos. Entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice la palabra de Dios. Hay respuesta, hay resultado, pero muchas veces el Señor nos habla muy claro y endurecemos el corazón. Y si no lo endurecemos es porque a veces no lo entendemos. Yo decía hace poquito, lo voy a repetir acá, un hermano, no voy a decir quién, dentro de la iglesia dijo: hermano, es que la salvación no se pierde. Si somos salvos por gracia, somos justificados por gracia, si la salvación no se pierde, no necesitamos hacer nada. Un hermano dentro de la fe así dijo, que la salvación no se pierde aunque peque. Eso asombra esos pensamientos de esa manera, mi hermano. Asombra.
Y que ese malo dice. Y eso otro es malo también, dice. Hermano, sorprenden pensamientos, corazones de esta forma. Entonces, ¿qué habrá pasado? Se adoctrinó, confiesa que ha perseverado mucho tiempo en la fe y sale con sorpresas, diciendo que no es malo celebrar ninguna fiesta del año. El ídolo nada es, dice, se lo come con conocimiento. Fiestas del pastor, fiestas del Día de la Madre, fiestas del Día del Padre, fiestas de San Valentín, fiestas y de todas las fiestas del año y de toda participación. Si eso no es malo, dice. ¿Que acaso no entendemos la palabra donde dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El mensaje viene para que nosotros nos sondeemos. La palabra viene sondeándonos a cada uno en particular. Su falta no es la misma de todos. Su debilidad no es la misma, su deficiencia no es la misma, pero a veces las prácticas no las superamos, no superamos las malas prácticas. Y esto es que el Señor nos habla bien clarito. Le dijo el Señor a Saúl: ve y destruye todo Amalek, no dejas a nadie, ni al rey, ni a los grandes, ni a los principales, ni a los niños, ni a mujeres, ni a ancianos, destrúyelo todo. Y no lo hizo así. No lo hizo así. Él, lo primerito que le dijo al Señor que destruyera, que era al rey perdonó. Y a las vacas gordas. Y cuando llegó el profeta, fíjese cómo es el corazón del hombre. Y por eso es que a veces, hermanos, nosotros no recibimos respuesta de Dios, porque nosotros decimos: yo estoy bien delante de Dios. Yo estoy bien delante de Dios, pero a veces bien mal. Y por eso es que nosotros no vemos la luz del día. La tempestad no pasa en nuestro hogar, hermano, la tormenta no pasa, la dificultad no pasa. Viene Saúl, hermanos, y le dice al profeta: no, si yo hice conforme a la palabra del Señor. ¿Y qué es eso que se oye? Le dice. ¿Qué es eso que se oye? Esos animales. Es que el pueblo y empezó a lavarse las manos. Pero él aseguraba, aún que le estaba enfrentando, hermanos, el profeta de Dios, él aseguraba: no, si sabe Dios que yo he hecho conforme lo de que él me ha dicho. Muchas veces nosotros pensamos hacer lo que Dios nos ordena en su palabra, pero lo hacemos a medias. Lo hacemos a medias. Y eso es lo que al Señor no le agrada. Él le agrada que nosotros lo hagamos exacto, y eso es lo que cuesta, hermano. Eso es lo que cuesta. Él ve sus intenciones, Él ve mis intenciones de nuestro corazón, Él las conoce todas. Él ve que usted quiere, Él ve que usted se esfuerza, Él ve que usted hace el intento, que usted hace el ánimo, pero Él ve también cuando no se pone ningún, hermano, esfuerzo por querer vivir la palabra de Dios. Y el problema es que cuando esto ya está grande, cuando ya está crecido, la pared está desplomada, porque no se siguieron las indicaciones. Y dice así: pero bienaventurados vuestros ojos a los discípulos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, ver las maravillas del Señor, ver los milagros, ver resucitar a los muertos, ver sanar a los leprosos, a los cojos, a los mancos, a los mudos, a los ciegos. Esas cosas las quisieron ver muchos justos y profetas. Y aún aquel pueblo, hermano, y aún aquellos reyes, aquellos hombres grandes, aquellos hombres religiosos, vieron todas esas señales, hermanos. Vieron todas esas señales en el pueblo de Israel y no creyeron. Vieron todo eso y oyeron palabras directas del Maestro. Nosotros las saboreamos, nosotros nos deleitamos porque quedó escrito. El Señor así lo quiso para todas las generaciones. Pero ellos lo oyeron directamente del Maestro y les causaba ofensa. No entendieron nada. Pero ¿entendemos lo que oímos? Porque gracias a Dios, de los que estamos aquí, yo que sepa, ninguno es bilingüe, o tal vez esté empezando a estudiar inglés o francés o italiano.
pero hablamos en español para que la palabra de Dios se entienda perfectamente. Y no hablamos de palabras rebuscadas porque ni estudiados somos, ni mucho menos lenguas inventadas, como en muchas congregaciones para impresionar y empiezan jabalaya y no sé qué cosa, ¿no? Entonces, hermano, procuramos con la ayuda de Dios, entender la palabra para vivirla y practicarla, y así también compartirla. El Señor le dijo a Timoteo por medio del apóstol Pablo bien claro: nosotros queremos salvarnos, hermanos, nosotros queremos salvarnos. ¿O cree usted que en la congregación estas reuniones son para pasar el tiempo? Porque tenemos que estar en alguna religión, porque tenemos que estar en algún deporte, porque tenemos que estar en la sociedad ocupados en un grupo. ¿Cree usted que por eso es esto? Que lo venimos, hermano, como algo a la fuerza, que venimos como compromiso, venimos, hermano, como que porque para que me vean, para que vean que yo pertenezco a un grupo. No, aquí es para la salvación. Este lugar es para la salvación, hermano. Entonces nosotros debemos de tomar la palabra de Dios en serio. Dice, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Mire cuánta gente ha quedado postrada en el desierto por no tomar en cuenta la palabra de Dios. O por, como dice la gente, por llevar al suave la palabra de Dios. Ni para tanto, dice. El Señor no dice así. ¿Cómo dice la palabra de Dios que es el caminar del Evangelio? El camino es, ¿cómo es el camino? Angosto. No es ancho. La puerta, ¿cómo es? ¿Espaciosa o estrecha? Es estrecha. Y dice también que es necesario que a través de muchas dificultades y tribulaciones, oiga, hermano, ¿estamos entendiendo esto? La realidad del verdadero evangelio, la realidad del verdadero camino. Dice que es necesario que a través de muchas dificultades y tribulaciones entremos al reino de los cielos. No vamos a entrar bailando, saltando, cantando y todo fiesta. Ese es el camino verdadero, donde se sufre por vivir la palabra de Dios. Apeguémonos más a la palabra de Dios. Los hermanos muchas veces nos han explicado estas cosas. Hablemos exactamente lo que es la doctrina abiertamente a la gente. Vamos a caer mal. Pero si solo hablamos de la salvación, que las almas, y que el nombre es tú, no, pero hablemos realmente qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere. Entonces a la gente allí no le agrada ese tipo de palabras. Veamos otro textito. En Proverbios, Job 33:14. El tiempo pasa muy rápido. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca en la espada. ¿Para qué habla el Señor? Para que no perezcamos, para que no nos vaya mal. ¿Para qué se aconsejan a los hijos? Para que les vaya bien. Ningún padre aconseja a sus hijos mal, sino que para bien, así nuestro Dios. Mire, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Preocupa cuando algo no se entiende. Yo sé que usted tiene muchos sueños. El Señor ha derramado muchos dones, ha repartido muchos dones, hay sueños. Pero muchas veces los recibimos y no los entendemos. Recibe 100 sueños al año,
pero ninguno de los sueños los entendió. Preocupa cuando no se entiende algo. Mira, aquellos hombres se preocupaban cuando no entendían algo. No sé si usted se preocupa cuando no entiende algo del mensaje. Me voy ya para la casa. No entendí mucho, pero vine al culto. No se trata de eso, se trata de entender la palabra de Dios. Faraón, cuando tuvo aquel sueño, hermano, él se angustió porque no entendía qué significado era, hasta que averiguó qué significaba. Nabucodonosor, hermano, se preocupó porque tuvo un sueño, y aparte de eso que se le olvidó, más preocupado. Hasta que entendió cuál era el sueño y cuál era su interpretación, se sintió tranquilo. Y así sucesivamente. Belsasar no entendió la escritura en la pared. Y hasta que se dio cuenta qué significaba, se sintió tranquilo, aunque la sentencia era para él. Cuando algo no se entiende, es de preguntar, para que nosotros vayamos creciendo en lo espiritual y nos vayamos enriqueciendo y fortaleciendo, porque muchas veces, hermanos, nosotros nos vamos desviando del camino, nos vamos alejando de nuestro Dios. Cuando venimos a sentir ya estamos afuera, porque no pedimos auxilio, no pedimos consejo. ¿Para qué habla el Señor de una o dos maneras? Y hay un himno que dice: nos habla por las aguas, nos habla por los vientos, que ya se acerca el tiempo en que el Señor regresará. ¿Entendemos estas cosas o estamos dormidos? Los acontecimientos a nivel mundial también nos habla el Señor, está escrito en su palabra. Veamos otro textito, hermano. Hechos 8:30. Libro de los Hechos, capítulo 8, verso 30. Es bueno entender. Es decirle: Señor, ábrame el entendimiento, Señor. Ábrame el sentido. ¿Qué quiere decir, Señor? No tenemos que conformarnos con que no entendí. No, ¿qué quiere decir, Señor? No entiendo. Ahora ya entiendo. Hoy sí sé qué es esto. ¿De qué me está percibiendo el Señor? No es bendición, sino que es peligro. Dije 8:30. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías. Gente estudiosa, gente preparada, gente temerosa. Por eso les digo yo. Pero cuando nosotros nos sentimos maestros, señores, hay cosas que no las entendemos y le damos la interpretación a nuestra propia conveniencia o a nuestra propia opinión. Dice: acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías. Este es el eunuco. Y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Felipe le preguntó al eunuco, y el eunuco sinceramente le dice: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. ¿Pero entiendes lo que lees? ¿Sabe qué es lo que pasa en el tiempo de la doctrina de bautismo y en el tiempo de la doctrina de matrimonio que se da cuando unas personas se van a bautizar o a unirse en el nombre del Señor Jesús? Hermanos, nosotros tenemos el privilegio hoy en este tiempo. Antes, hace 25 años atrás, actualmente no lo sé, pero nadie de los bautizados fuimos adoctrinados, solamente con el mensaje congregacional normal. Pero ahora pasa un periodo de 3 meses a las personas adoctrinándosele consejo matrimonial para que su matrimonio sea de éxito y duradero y de bendición delante de Dios y que sea fuerte. Se le pasa enseñando de los pecados de muerte y los pecados no de muerte, de qué es lo que Dios se agrada. Y sabe que hay un tiempo en la doctrina que se le dice a la persona: ¿tiene alguna pregunta? No, todo está claro, dice. ¿Hay algo que no le quedó claro? No, todo se entendió. Pero a medida el tiempo va pasando, en la práctica
está haciendo las cosas al contrario de lo que se le aconsejó en la doctrina. Entonces quiere decir que no entendieron. Personas hubieron que hasta cruzaban el pie, la pierna, así como que estaban en el parque y agarraban un cuaderno y estaban anotando los textos, pero no entendieron. Qué terrible. No, si hay algo que en realidad no se entiende, es de preguntar, porque es para nuestro provecho, para fortalecernos, para afirmarnos, para convertirnos. Si no, vamos a decir, no, yo así soy, todos somos diferentes, el Señor a mí así me permite, aunque Él no le deje esto. Nosotros tenemos que preguntar. Otro textito aquí. ¿Y cómo voy a entender? Mire qué humildad de hombre. Era un adorador, era un funcionario, un hombre de alto rango, un hombre, hermano, temeroso, un hombre adorador. Pero él le dijo claramente, no se avergonzó delante de Felipe, diciendo, ¿y tú quién eres? No ves que yo soy grande y yo estudio la palabra de Dios y aquí voy y vengo, no estás viendo que hoy estoy meditando, ¿cómo crees que no voy a entender? Él le dijo, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique, quien me enseñe? ¡Qué sinceridad! Y ahí recibió bendición. Cuando él entendió, actuó. Cuando él entendió, hermano, dio el paso al bautismo. Cuando él entendió, dio ese paso. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, genera un arrepentimiento. Posteriormente viene el convertimiento. Y nosotros debemos tener todos los días frutos dignos de arrepentimiento, porque entendemos la palabra de Dios. Que debemos de andar en vida nueva, hacer morir lo terrenal en vosotros. No satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, ¿entendemos esas palabras tan sencillas de la palabra del Señor? No satisfagáis los deseos de la carne. Eso se entiende, hermano, que todo lo que la carne le pida, si nosotros lo damos, es dañino. Si lo practicamos, eso es fácil, se entiende. Que hagamos morir lo terrenal en nosotros, se entiende. Pero veamos otro textito. 24:39 del libro de Lucas. Lucas 24:39. Este tema, hermano, ya lo habíamos hablado. 24:39. Es largo hasta el 47. Mirad mis manos, le dijo el Señor Jesús a los discípulos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, mire, el gozo genera incredulidad. De gozo no le creían, dice. Y eso es cierto. Hay gente que manifiesta esa acción y dice, es que no lo puedo creer. Dice, aquí está ya. Y yo pensaba que no le iba, es que no lo puedo creer. Una incredulidad de gozo. No puedo creer que me gané la lotería. Dice, no, aquí no compramos lotería ni lotín. Es que no puedo creer que ahora ya soy rico. No puedo creer. Hay una incredulidad, hermanos, de gozo. Y ellos no creían que era el Maestro resucitado. Dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces les abrió el entendimiento, hermano. Es que hay cosas que en que nosotros nos creamos sabios, no las entendemos. Hasta entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Por esa causa es que nuestro hermano Pedro
al igual que todo ser humano, comete errores cuando comienza dentro del Evangelio. Por esa causa, como él no comprendía las Escrituras, no entendía, y los fariseos y los saduceos y los grandes quedaban cerrados por completo, ellos entendían poco. Por eso es que el apóstol Pedro: Señor, yo no quiero que te hagan daño, te voy a detener, yo te voy a proteger. No entendía. Por eso le dice: Señor, el apóstol Pedro dice: yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y aunque el Señor le había dicho que no dejara que se cumpliese toda la palabra de Dios, hermano, que así se cumpliese toda justicia, él sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, porque no entendía. ¿Por qué? Porque aquí dice que hasta entonces el Señor les abrió el entendimiento. Por esa causa hubieron muchos errores. ¿Se da cuenta que cuando es que se cometan más errores? Cuando no entendemos. Es necesario comprender la palabra de Dios. Ahora bien, figúrese usted las otras congregaciones empantalonadas porque no entienden. Lo que Dios pide es el corazón, dice. ¿Y que acaso cuando Él venga solo el corazón se va a ir? Pues, Señor, déjenme aquí, solo mi corazón, llévese. ¿Que acaso solo el corazón? Como así dicen, lo que Dios pide es el corazón. Él dice: guardaos irreprensibles delante de Dios, cuerpo, alma y espíritu. Eso no lo ven. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Todo nuestro ser. Y no todo nuestro ser quedó sepultado, pues. No solo el corazón, pero la gente allá, pintadas con aritos, con pantalones, la mujer tomando señorío dentro de la congregación, hermano, y cuántos desórdenes, porque no entienden. Y nosotros entendemos estas cosas. Somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos, sigamos adelante y recordemos, es necesario entender lo que Dios nos habla a cada uno de nosotros. Nos habla por sueño, por una voz audible. A Balaán hasta le habló por medio de una, que era, hermano Peñito, burra, asna. El mismo burro es el asno. El mismo burro es el asna. Le habló por una burra porque no entendía. ¡Qué terrible! Que nosotros no entendamos y se nos interponga. No vayas, no te conviene. Se le pinchó la llanta porque no quiere ir, pues le pongo otra, y en el camino se quedó sin gasolina y no, pero le voy a echar más, y que a ver qué le pasa, y va insistiendo. ¿Por qué? Porque quiere ir a la excursión. Y el Señor deteniéndolo, y se fue a ahogar, se fue. Y el Señor quería salvarlo porque no le correspondía andar en excursiones. Pero no entiende. Hay fracaso cuando no entendemos el mensaje de Dios. Romanos 3:11. No sé si ya hemos leído este pasaje. Creo que no. Romanos 3:11, hermano. 3:11. Veamos cómo dice acá. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Miren la naturaleza nuestra. Esa es la naturaleza del ser humano. No hay nadie sabio, no hay quien busque el bien. Miren. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de la maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Al no haber temor de Dios, no hay conocimiento. Por eso dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Por esa causa, hermanos, aunque no hayan gente preparada, no hayan arquitectos, licenciados, ingenieros, no es que menospreciamos ni estamos, pero aunque no haya gente preparada, si hay temor de Dios,
hay bendición del Altísimo para la vida eterna. Porque a los pobres es anunciado el Evangelio. Y estas cosas las ocultó a los grandes, de los sabios, y se las reveló a los pequeñitos. ¡Qué bendición, hermano! Entendemos ese privilegio que el Señor nos ha otorgado, ese privilegio, esa dicha, de que mucha gente está gozando en esta tierra de bienestar, de salud, hermanos, de diversión, de deleites temporales de esta vida. Pero, hermanos, la muerte los sorprende de la noche a la mañana. ¿Y a dónde van a ir a parar? Y nosotros aquí esperando, Señor, cuando usted quiera, pero sea que yo esté vivo, o sea que usted me lleve, yo quiero serle agradable, Señor. Esa es nuestra lucha, diariamente, serle agradable al Señor. Tenemos que revisar nuestra vida, hermano, un año más que nos ha dado el Señor, la oportunidad. Ya llevamos 13 días de este año nuevo, entonces, vida nueva. Año nuevo, vida nueva, y los mismos viejos, más arrugados, más feos. No, si el Señor nos ha dado una oportunidad de vida, mire cuántos murieron el año pasado. Si nos ha dado una oportunidad más, es para que nosotros nos convirtamos y nos rejuvenezcamos delante de Dios y analicemos la trayectoria de todo el año pasado. Eso es lo que el Señor quiere, que aprovechemos, no solo que veamos cómo se está desgranando la gran congregación, no solo que veamos cuánta pérdida hay, no solo que veamos que cuántos se están quedando y yo estoy quedando, pero ¿cómo? Es para que nosotros meditemos la palabra de Dios, nos arrepintamos, nos convirtamos, mejoremos nuestros caminos. Ese es el propósito del Señor. No solo es para ir allá como que alguien va a un mirador y estar solo observando aquello tan hermoso. No, es meditar nuestra conducta, nuestra vida. Yo decía, vamos camino a la salvación. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Muchos piensan que se van a salvar porque predican bastante. Muchos piensan que se van a salvar porque todos los días salen a orar por los enfermos. Muchos piensan que se van a salvar porque ofrendan todos los días. Muchos piensan que se van a salvar porque vienen a hacer limpieza todos los días. Muchos piensan que porque estamos puntuales aquí nos vamos a salvar. No, la salvación no se gana así con cosas mecánicas. La salvación no se gana con algo que se hace rutinario. No, la salvación se gana con la conducta delante de Dios. Así le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Se refería a la conducta, si es amable, si es amigable, si es puro, si es santo, si es apartado del mal, si es buena persona. La conducta primero. Ten cuidado de ti mismo, y después dice, y de la doctrina. Podemos ser celosos con la doctrina, pero si nosotros somos apatibles, o sea que no caemos bien, que somos pésimos, somos toscos, somos escrupulosos, somos mezquinos, somos de todo un carácter arruinado. Esa conducta, aunque nos podamos bien de pie, hermano, de inicio a fin, hermanos, la doctrina, nos vamos a salvar de acuerdo a nuestra conducta y guardando la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo, dice el apóstol Pablo a su amado hijo Timoteo en la fe. Porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cómo se va a salvar la iglesia? Teniendo una buena conducta y guardando la doctrina. Pero no, yo sé que Dios es uno, yo no su nombre es Jesús. Yo sé que el bautismo es en el nombre de Jesús. Yo sé que aquí no hay cumpleaños, yo sé que aquí no hay fiestas rosas, yo sé que aquí, pero una conducta mala. Dos cosas tenemos que llevar a la par para la salvación. ¿Entendemos estas cosas, hermano? Vemos, oímos, nos damos cuenta de los resultados de las personas que han tomado en poco la palabra de Dios, que han menospreciado la palabra de Dios. Vemos los resultados, que el que comienza mal, termina mal. El que comienza ensoberbecido termina, hermanos, destruyendo, se le desploma la casa, se cae. Pero el que edificó la casa sobre la roca,
Venga lo que venga, hermanos, edificar la casa sobre la roca no es fácil. Venga lo que venga, hermanos, vientos fuertes, impetuosos, ríos, la casa no caerá porque edificó sobre la roca. ¿Entendemos estas cosas? Sepamos, el Señor nos ha dado una oportunidad más. Apreciémosla. Porque mucha gente, cuando ya está en paso de muerte, cuando ya tienen una enfermedad terminal, entonces sí se quieren humillar y bajar el cielo y la tierra, hermano, y todo que se les haga perfecto, y se hacen buenos hermanos, y todos sus 70, 80 años mujeriegos. Y cuando ya tienen insuficiencia renal, hoy sí me quiero hacer hermano, y que Dios les bendiga, y que no hay qué, y tarde. Qué terrible. Y nosotros, que el Señor nos da el tiempo, la oportunidad, la vida, para que enmendemos nuestros pasos. Proverbios 15, 21. Proverbios 15, 21. Mejoremos nuestros pasos. La necedad es alegría al falto de entendimiento. Lo malo, el que no entiende lo malo, le es alegría. El que no entiende la maldad se deleita, eso es lo mejor. Ni está enfermo, se desestresa la persona. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Mas el hombre entendido endereza sus pasos. Paz del Señor Jesús a todos, hermanos.